Hola chicos, gracias por venir a su clase de matemáticas. Continuando con los videos de función cuadrática, vamos a encontrar de este ejemplo o este ejercicio, vamos a calcular los puntos principales, como es el vértice, puntos de corte con el eje X y punto de corte con el eje Y. Aquí tenemos una función cuadrática. Recordemos que una función cuadrática, su gráfica es una rama parabólica. Aquí tenemos una rama parabólica y recordemos también que analizando el discriminante, este discriminante es mayor que 0. ¿Por qué es mayor que 0? Porque corta al eje X en dos puntos. También vemos que el valor de A es un valor mayor que 0. ¿Por qué es mayor que 0? Porque su gráfica abre hacia arriba, de esta forma. Entonces vamos a empezar a calcular los puntos principales de esta función cuadrática. F de x igual a x a la 2 menos 4x menos 5. Lo primero que vamos a calcular es el vértice, o sea, donde abre la parábola. Pero antes de calcular el vértice, sabemos que A, vamos a escribirlo acá, A es igual a 1, B es igual a menos 4 y C es igual a menos 5. Entonces, viendo que el valor de A es igual a 1, recordemos que no lo escribimos, pero sabemos que el valor de A es 1. Al ser 1, como el número 1 es mayor que 0, por lo tanto, esta me va a abrir hacia arriba. Entonces, empezamos con el vértice. Vamos a calcular el vértice. Recordemos que el vértice, para calcular x es igual a menos b sobre 2 por a. Vamos a implementar esta fórmula para calcular el valor de x en el vértice. Entonces escribimos que x es igual menos b, ¿vale? Menos 4. Menos por la fórmula, pero b es negativo. Entonces menos 4 sobre 2 por a. El valor de a es igual a 1. Entonces tendríamos que x va a ser igual a 4. Menos por menos daría más. 4, 2 por 1 me va a dar 2. 4 dividido 2 me va a dar 2. Por lo tanto, x es igual a 2. Ahora, para calcular o para encontrar la imagen cuando x es igual a 2, pues reemplazamos este valor en la función original, en x a la 2 menos 4x menos 5. Entonces, f de 2 sería igual a 2 elevado al cuadrado menos 4 por 2 menos 5. Lo que estamos haciendo es reemplazando el valor de 2 en la función original para calcular su respectiva imagen. F de 2 sería igual, 2 al cuadrado me daría 4. 4 por 2 tendríamos que es 8. 8 menos 5. F de 2, 4 menos 8 tendríamos que es menos 4. Y menos 4 menos 5 daría que es menos 9. Por lo tanto, tendríamos que el vértice es un punto en el plano cartesiano de coordenadas 2, menos 9. O sea que desde ahí abre la parábola. Desde 2, menos 9. Paso siguiente, vamos a calcular el punto de corte con el eje X. Punto de corte con el eje X. Bueno, aquí para calcular los puntos de corte con el eje X existen dos formas. Primera forma,
Bueno, primero recordar que para calcular los puntos de corte con el eje X igualamos la función a 0. X a la 2 menos 4x menos 5 igualado a 0. ¿Por qué? Porque vamos a calcular los valores de X que hacen posible donde ellos se corten. Entonces, existen dos formas para calcular estos dos puntos de corte. Una de ellas es mediante la factorización o la otra es mediante el uso de la fórmula cuadrática. En este caso no vamos a tocar el uso de la fórmula cuadrática. En los siguientes videos que vamos a realizar pues haremos un ejemplo aplicando la fórmula cuadrática. En este vamos a implementar la factorización. Recordemos que debemos de tener en cuenta los tres casos de factorización fundamentales para solucionar una función cuadrática. Trinomio de la forma ax a la 2 más bx más c, trinomio cuadrado perfecto o trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. Identificar cada uno de ellos para solucionarlo. En este caso tendríamos un trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. Vamos a desarrollarlo. Abrimos dos paréntesis. Lo igualamos a 0. La raíz de x a la 2 sería x. Lo colocamos acá en cada uno de ellos. El signo menos lo colocamos en el primer grupo y decimos menos por menos daría más. Lo colocamos en el segundo grupo. Ahora buscamos dos números que multiplicados me den menos 5 y restados me den menos 4. Esos números serían el menos 5 y el 1. ¿Por qué? Menos 5 por 1 daría menos 5 y menos 5 más 1 daría menos 4. Por lo tanto, los valores serían el menos 5 y el 1. Ahora, por medio del teorema del factor nulo, podríamos decir que x menos 5 es igual a 0 o que x más 1 es igual a 0. Entonces diríamos que el x que está restando pasa al otro lado a sumar y ya encontramos el primer valor de x, o sea, donde corta la función cuadrática en el punto x igual a 5. El 1 que está sumando lo paso al otro lado con signo contrario. Entonces ya tendríamos el otro valor donde me corta el eje x. Los dos valores donde me corta al eje x esta función cuadrática es en x igual a 1 y en x igual a 5. Y por último vamos a calcular el punto de corte con el eje y. Este es un poco más fácil porque el punto de corte con el eje y pues va a ser igual aplicando esta fórmula y igual a c. En este caso y o i igual a c, de donde c es igual a menos 5, lo cual significa que en menos 5 la función cuadrática corta en el eje y. En y igual a menos 5 corta al eje y. Eso es todo, nos vemos en la siguiente clase.